El coche de Daniela se alejó a toda velocidad antes de que pudiera cerrar bien la puerta. «Ve directo al mostrador 14», me dijo con ese tono cantarín suyo. «Ahí tendrán tu boleto. Y mamá, disfrútalo, si te lo mereces». Luego me saludó desde la ventana del copiloto como si esto fuera una escena de película feliz y se perdió en el caos del tráfico del aeropuerto. La terminal olía a café fuerte y perfume barato. Empujé mi maleta de mano, esa que preparé anoche, después de que Daniela insistiera. «No lleves mucho, yo me encargo de todo». Qué curioso viniendo de alguien que no puede ni organizar su cajón de calcetines. En el mostrador 14, la gente tecleó en su computadora, frunciendo el ceño. «Nombre otra vez se lo di». Revisó 2 veces, luego otra más. Su voz se volvió apenada. «Lo siento, señora Aranda, no hay ninguna reservación a ese nombre. Le pedí que buscara bajo el apellido de Daniela, luego bajo el de Clara por si acaso». «Nada. Tal vez es con otra aerolínea», sugirió con suavidad. Me hice a un lado buscando mi celular, pero no estaba en el bolsillo de mi chamarra ni en mi bolsa. Recordé que Daniela me lo pidió prestado en el coche, solo para checar el código de confirmación. Mis dedos se cerraron vacíos. Ahí estaba yo, sin teléfono, sin boleto, sin idea de qué hacer. Me senté en una de esas sillas de plástico pegadas al suelo. Familias con mochilas de Disney pasaban apuradas, parejas se despedían con besos y un estudiante universitario hablaba por FaceTime con su mamá mientras comía una mezcla de frutos secos. Miré por los ventanales hacia las pistas viendo un avión deslizarse hacia el cielo. No tenía número de puerta en mi pase de abordar porque no tenía uno. Solo era una mujer olvidada en su cumpleaños con tenis y una chamarra ligera aferrándome a una bolsa de regalo con una crema de lavanda que sabía que nunca usaría. Respiré hondo y solté la mano. En el forro de mi chamarra había un sobre delgado. Lo saqué y lo sostuve en mi regazo. Adentro estaba el recibo final de la transferencia, 81 millones de pesos. La tinta ya estaba seca. La decisión ya estaba tomada. Terminé en el baño del aeropuerto bajo esas luces fluorescentes implacables que siempre hacen que todos se vean peor de lo que se sienten. Mi reflejo me miraba, cabello alborotado por el viento, ojos cansados, una chamarra de viaje que parecía más desaliñada que práctica. En algún momento me había convertido en el tipo de mujer que nadie nota, o peor, en la que piensan que pueden dejar atrás sin consecuencias. A 2 cubículos, una chica de unos 20 años se retocaba el delineador tarareando para sí misma. Me miró y sonrió de esa manera ausente y educada que tienen los jóvenes cuando no quieren ser groseros, pero tampoco quieren charlar. Asentí y volví a mi propio rostro. Saqué el sobre de mi bolsillo interno otra vez. Nadie sabía que lo tenía, ni Daniela, ni Clara, ni siquiera mi contador, que todavía pensaba que estaba considerando opciones de retiro. Adentro estaba el comprobante de venta Transportes Aranda, vendido por completo a una firma de capital privado por 81 millones de pesos. Así, sin más, ya no era mío. La empresa que construí desde una camioneta prestada y un garaje lleno de archiveros. Las noches en vela, cargando cajas los fines de semana, en llamadas de logística, las ferias en salones sin ventanas. Todo eso desaparecido. Doblé el papel con cuidado y lo guardé de nuevo en el sobre. No con arrepentimiento, solo con una tranquila finalidad. Esperé a vender hasta que llegó el comprador adecuado. Quería que el legado durara más allá de mí, aunque nadie en mi familia viera su valor. Especialmente Daniela. Nunca preguntó qué hacía antes de convertirme en su niñera de cabecera. Nunca quiso saber. Solo asumió que siempre fui pequeña. Y tal vez yo la dejé creerlo. Me lavé las manos lentamente, las sequé y miré al espejo una última vez. La mujer que me miraba no era digna de lástima, no estaba varada.
estaba libre. Afuera del baño, el ruido del aeropuerto me recibió como una ola rompiendo. Me colgué la bolsa al hombro y caminé hacia la salida. Ya sabía a dónde iba. El motel que encontré no estaba lejos del aeropuerto, lo bastante cerca para que el ruido se apagara junto con mis pensamientos. Pagué en efectivo con los 1,000 pesos de emergencia que guardaba detrás de mi identificación, un hábito de los años en que viajaba sola por trabajo y nunca confiaba en que alguien cubriera lo básico. Qué curioso que ese pedazo de papel doblado tuviera más previsión que mi propia hija. La habitación olía a desinfectante de limón y café aguado, pero tenía una puerta que podía cerrar con llave y una cama donde sentarme. No encendí el televisor. Solo me senté, dejando que el silencio se extendiera, y pensé en la voz de Daniela la noche anterior. No te estreses, mamá. Déjame encargarme de todo esta vez. Esa era su nueva frase. Déjame encargarme. Como si ella fuera la que mantenía mi mundo en orden. La verdad era que Daniela había estado encargándose de muchas cosas últimamente. Mis compras, mis transferencias bancarias, mi calendario. Empezó con pequeños favores después de que se mudó a casa, solo hasta que terminara su contrato de renta, solo hasta que encontrara un mejor trabajo, solo hasta que el próximo novio durara más de 6 meses. Pero pronto yo era la que reorganizaba mi agenda, para recoger su ropa de la tintorería, transfiriendo dinero para cubrir un apuro, cuidando a su hija por horas, mientras ella iba a eventos de networking que parecían sospechosamente bares en azoteas. Y cada vez que decía, sí, algo más, se desvanecía en silencio, privacidad, control. Mi nombre en una cuenta. Cuando me pidió que firmara como aval para un coche, dudé. Cuando me pidió que adelantara el enganche para un departamento, dije que no. Eso fue hace una semana. El silencio desde entonces había sido cortante. Luego ayer llegó la rama de olivo. Hagamos un viaje de chicas a Puerto Vallarta. Ella invitaba, dijo. Su disculpa. En cambio, me dejó en la terminal, con nada más que una tarjeta de cumpleaños y el leve aroma de su perfume en mi chamarra. Encendí mi celular, el de respaldo que Daniela no conocía, y abrí la app del banco. Un plan comenzaba a formarse. Empezaba con un nombre, Clara. La neblina matutina se asentó sobre el estacionamiento del motel como un suspiro pesado. Salí poco después de las 7 con el aire aún húmedo por el fresco de la costa. No me molesté en llamar a Daniela. Sabía exactamente cómo iría eso, negaciones drama, y justo el toque de culpa para hacerme dudar de la realidad que ya había vivido. Tomé un coche hacia el sur, siguiendo la línea de la costa rumbo a Mazatlán. El conductor charló un poco. Asentí educadamente mirando por la ventana. El mar estaba en calma ese día. Ese mismo océano se llevó a mi exmarido al otro lado del mundo antes de que nuestro matrimonio se rompiera. Lo vi subir a un carguero, cuando las niñas aún usaban frenos y mochilas, diciendo que necesitaba espacio para pensar. Mandó una postal 6 semanas después. Nunca regresó. Crié a Daniela y a Clara sola después de eso. Una necesitaba ruido constante, la otra espacio. Las amaba a las dos, pero Daniela siempre se movía rápida para hablar, para amar, para tomar. Clara, por otro lado, aprendió a desvanecerse en silencio. No había hablado con Clara en más de 1 año. Nos distanciamos después de que se mudó al norte, después de que creó una vida propia sin pedir ayuda ni dinero. Siempre enviaba tarjetas, nunca pedía nada. Lo último que supe fue que trabajaba en la biblioteca de un colegio comunitario. Enseñaba fotografía a medio tiempo, sin actualizaciones ostentosas, sin deudas en espiral, sin llamadas pasivo-agresivas sobre por qué no ofrecí más. Encontré un pequeño café cerca del agua y pedí un té del tipo que Clara solía preparar con cáscara de naranja y canela.
Abrí la libreta que llevaba en mi bolsa, la que tenía listas de inventario garabateadas y recetas a medio empezar de mis días de transportes, y escribí un mensaje sencillo. Clara, tienes espacio para una visita corta. Necesito un poco de calma, solo yo, sin dramas. Tomé una foto de la nota y la envié al número que tenía guardado bajo su segundo nombre, por si acaso. 2 horas después llegó su respuesta siempre. Solo dime cuándo. Terminé mi té, volví a empacar mi bolsa y reservé el próximo tren al norte. El viaje en tren al norte fue lento, pero agradecí la quietud. Había algo extrañamente reconfortante en el ritmo de las vías y las conversaciones suaves de extraños. Nadie me conocía aquí, nadie esperaba nada. Vi la costa alejarse, el océano, dando paso a pinos y neblina baja, y por primera vez en días no sentí que tuviera que seguir explicándome ni siquiera a mí misma. Cuando bajé en la estación, Clara ya estaba esperando junto a un banco con un vaso de papel en cada mano. No había cambiado mucho. Seguía con sus capas de lana y mezclilla, el cabello corto recogido detrás de las orejas, ojos que decían demasiado sin pronunciar palabra. Té de menta, dijo entregándome el vaso. Te solía gustar. Lo tomé asintiendo. Todavía me gusta. No nos abrazamos de inmediato. Ese no era nuestro lenguaje. En cambio, señaló hacia su coche y la seguí. En el trayecto a su departamento, dejó que el silencio respirara entre nosotras, sin interrogatorios, sin alegría incómoda. Solo el suficiente silencio para dejarme recordar por qué la había extrañado tanto. Su lugar era modesto, un segundo piso sin elevador, libros apilados por todas partes, un leve aroma a eucalipto. Señaló el sofá. Puedes tomar mi cama. De todos modos, estaré despierta hasta tarde corrigiendo. Estoy bien aquí, dije. Solo necesitaba un lugar que no me pidiera nada. Asintió de nuevo, como si entendiera más de lo que estaba diciendo. Esa noche, mientras trabajaba en una esquina con audífonos puestos, me senté en la mesa de su cocina con mis documentos esparcidos, los papeles de la venta, los acuerdos legales, el borrador del Nuevo Testamento que había esbozado en mi libreta. Leí cada línea lentamente, sin emoción, sin miedo, solo con claridad. La versión anterior dividía todo equitativamente. La nueva no lo haría. A medianoche tenía 3 sobres sellados y dirigidos, uno para Daniela, uno para Clara y uno para mi abogada. Los guardé en mi bolsa de viaje, luego abrí mi laptop y busqué un nuevo banco para resguardar el resto de los fondos, uno que Daniela nunca hubiera oído mencionar. A la mañana siguiente desperté antes que Clara. El aire estaba quieto, filtrado por el sonido de gaviotas lejanas y el murmullo del tráfico a 2 calles. Preparé café en silencio, agradecida por su pequeña cocina y la forma en que todo tenía su lugar. Casi había olvidado cómo se sentía la paz cuando no venía con incomodidad. Justo antes del mediodía, mi celular vibró. Un mensaje de Daniela. Oye, qué mañana tan loca. ¿Dónde estás? ¿Todo bien? No respondí. 1 minuto después, llama cuando veas esto. Estoy preocupada. Puse el teléfono boca abajo en la mesa. Esa tarde, mientras Clara estaba dando un taller, me quedé y actualicé contraseñas. Cuentas bancarias, correo, el portal legal que usaba mi abogada. Una por una las cambié todas y con cada candado que cerraba sentía que el peso en mi pecho se aligeraba. No estaba escondiéndome, estaba preservándome. A eso de las 3, alguien tocó la puerta. Me quedé inmóvil. Otro toque, más firme esta vez. Luego una voz. Hola, perdón por molestar, solo busco a alguien. ¿Está aquí Isabel Aranda? Me acerqué lentamente a la mirilla. Ahí estaba. Álvaro, el último novio de Daniela. Cabello engominado, chamarra demasiado cara para alguien que nunca parecía tener trabajo. Su sonrisa parecía ensayada incluso desde detrás de la puerta. Soy amigo de la familia, añadió.
Se le olvidó su celular. Solo queremos asegurarnos de que llegue a casa bien. No hablé. No abrí. Esperó otro minuto, luego deslizó una tarjeta por debajo de la puerta. Dile que nos llame. Solo estamos preocupados, eso es todo. Sus pasos resonaron por el pasillo. Esperé hasta que se desvanecieron por completo antes de recoger la tarjeta. Su número escrito 2 veces, una en el frente y otra atrás. Clara regresó 1 hora después. Le entregué la tarjeta sin decir nada. La miró luego a mí. Están husmeando. Asentí. Saben que algo cambió. No preguntó qué. No necesitaba hacerlo. En cambio, fue al armario y sacó una maleta pequeña y vacía. Entonces asegurémonos de que estés lista. Salí del departamento de Clara, antes del amanecer, llevando solo lo esencial: pasaporte, documentos, efectivo, el celular nuevo. Ella estaba descalza en la puerta con los brazos cruzados en su sudadera. Sin drama, sin culpa. Solo un cuidado silencioso que no necesitaba palabras. Te aviso cuando llegue, dije. No tienes que hacerlo, respondió. Pero su voz se suavizó. Pero espero que lo hagas. Le di un beso en la frente, algo que no hacía desde que era adolescente, y salí sin mirar atrás. En el kiosco de renta de autos usé el nombre ligado al fideicomiso empresarial que creé hace 1 década, del que nunca le conté a nadie. Casi había olvidado que existía, pero algunos instintos no mueren. Conduje hacia el este sin encender el GPS, dejando que la carretera abierta deshiciera algo en mí. Pasé bosques, paradas de camiones, pueblos pequeños donde nadie sabía mi nombre. No me apresuré. El segundo día me detuve en San Miguel de Allende para ver a Mateo. Es mi sobrino menor, no de sangre, sino de cariño, el hijastro de mi hermana, alguien que nunca pidió nada, pero siempre aparecía cuando necesitaba cambiar una llanta o pintar un techo. No habíamos hablado en más de 1 año, y aún así, cuando abrió la puerta y me vio ahí parada con el cabello alborotado y sin avisar, simplemente se hizo a un lado. La habitación de huéspedes tiene sábanas limpias, dijo. O primero puedo hacer café. Me quedé 2 días. La segunda noche le di un cheque por 50,000 pesos. Sin condiciones, dije. Úsalo para lo que más importe. Parpadeó ante el papel confundido. ¿Estás bien?, sonreí. Mejor de lo que he estado en años. Antes de irme, escribí 3 cartas más. Una para Daniela, una para Álvaro, aunque no la firmé, y una para mí. Un recordatorio. Cuando volví al coche, no sentí que estaba huyendo. Sentí que ya había llegado y sabía exactamente a dónde necesitaba ir después. La casa estaba al borde de un pequeño pueblo en Isla Mujeres, escondida detrás de una reja de madera torcida y una fila de hortensias desgastadas. No la había visto en 15 años, no desde que ayudé al dueño original a registrar la escritura a mi nombre como pago por un favor, que dijo que nunca podría devolver del todo. Nunca les conté a las niñas sobre ella. Era mi lugar de por si acaso, mi salida de emergencia. Estacioné el coche en la entrada de grava y me quedé ahí un buen rato mirando las persianas azules descascaradas y el tejado de pizarra con manchas de musgo. Era más pequeña de lo que recordaba, pero no de una manera decepcionante, sino como una habitación que había estado esperando pacientemente a que alguien regresara a casa. La llave aún encajaba. Adentro el aire estaba viciado, pero no mohoso. Los muebles eran sencillos, cubiertos con sábanas blancas, que retiré una por una, como si desempacara recuerdos. Una tetera seguía en la estufa. La cama de arriba estaba tendida. El silencio aquí no era pesado. Era limpio. Pasé los siguientes 2 días barriendo pisos, abriendo ventanas, desempacando lo poco que traía. Encontré la tina de patas como la recordaba perfectamente, alineada con la ventana que daba al mar. Esa noche abrí el agua, eché lo último de lavanda seca de Clara y dejé que todo se fuera. Por la mañana me reuní con la abogada local, Dora Quintero.
ojos agudos, voz cálida. Recordaba el fideicomiso. La mayoría olvida que siquiera lo creó, dijo hojeando el expediente. Pero el tuyo está blindado. Le entregué el sobre con el Nuevo Testamento y le pedí que lo archivara. Antes de salir de su oficina, levantó la vista de sus notas. Algo más sí dije. ¿Puedes ayudarme a crear una fundación? Sonrió. Nombre el Fondo Jacarandá, dije, para mujeres que esperaron demasiado para ponerse primero. Esa tarde me senté en la mesa de la cocina con una taza de té negro y vi el sol deslizarse detrás de los pinos. Fue entonces cuando llegó la carta. Llevaba el matasellos de 3 días antes con el nombre de Daniela escrito en su letra curvada. Adentro había una sola hoja de papel perfumado, con ese aroma que siempre usaba, el que se quedaba en mis suéteres mucho después de que se iba. Mamá comenzaba. Hablé con Clara. Sé lo que hiciste. Pudiste habérmelo dicho. Debiste habérmelo dicho. Sin disculpas, sin reconocimiento. Solo el tono familiar de orgullo herido, disfrazado de preocupación. Leí la nota 2 veces, luego una tercera. Cada palabra parecía elegida no por cariño, sino por cálculo. No porque me extrañara, sino porque se dio cuenta de que ya no tenía las riendas. Junto a la carta había un cheque en blanco. Reconocí la letra también Álvaro. Su escritura era más pesada, más desordenada, más descuidada en forma e intención. La línea del monto estaba vacía, esperando que yo decidiera cuánto debía. No dudé. Rompí el cheque por la mitad, luego otra vez, hasta que quedó como confeti sobre la mesa. Saqué una hoja nueva del blog junto al teléfono y escribí con líneas firmes: Daniela, no perdiste a una madre, perdiste a una sirvienta. Hay una diferencia. La doblé, la sellé y la dejé en el buzón del correo afuera de la tienda general. Esa tarde Dora llamó. Solo para avisarte, alguien intentó acceder al Fondo Jacarandá en línea. Probablemente un intento de phishing, pero hemos bloqueado todo por ahora. Gracias, dije sin sorprenderme. Ya sabía quién era. Álvaro nunca tuvo paciencia para sutilezas. Pasé la siguiente hora cambiando mis PIN, actualizando mi bóveda digital, luego instalando una cerradura de teclado en la puerta principal. No sentía enojo, solo precisión. Un desapego limpio. Antes de dormir, saqué la nueva copia de mi testamento y añadí una cláusula final escrita a mano, atestiguada y notariada a la mañana siguiente. Todas las distribuciones futuras quedarán a discreción del fideicomisario, ganadas no asumidas. Guardé el papel en la carpeta y vi la tinta secarse en silencio. Luego encendí una vela. Cumplí 70 años una semana después de encender esa vela. No hice una fiesta. No esperé llamadas que no llegarían. Horneé un pastel de limón con justo el glaseado suficiente, me serví una copa de vino y cené con el océano como mi invitado. Clara envió un mensaje de voz a medianoche, su voz firme, cálida. Estoy orgullosa de ti, mamá, por todo. A la mañana siguiente tomé un vuelo a Oaxaca. No fue algo espontáneo. Lo había planeado en silencio, una especie de recompensa, no por sobrevivir los años atrás de mí, sino por decidir no cargarlos más. La fundación acababa de otorgar su primera ronda de apoyos, 5 mujeres todas mayores de 60, comenzando de nuevo. Una de ellas abría una panadería, otra una pequeña empresa de transporte con 2 camionetas y grandes planes. Recordé cómo se sentía ese comienzo. Clara se uniría a mí la próxima semana después de sus exámenes finales. Ya hablaba de caminar por los mercados y los templos cámaras de rollo y café de olla. Reservé una habitación con 2 camas y vista a las montañas. Se sentía como un futuro que no había sido prestado ni pedido, solo construido lenta, silenciosa, honestamente. Desde el asiento, vi el asfalto desdibujarse mientras los motores nos impulsaban. La azafata pasó ofreciéndome una toalla suave y un menú.
Tomé ambos con un pequeño gracias. Era mi primera vez volando en primera clase. No por orgullo, sino porque nunca lo había necesitado antes. Ahora sí, no por el lujo, por el recordatorio, que no me habían dejado atrás. Solo había elegido una puerta diferente. Abrí mi diario mientras el avión ascendía. La última entrada, escrita días antes, estaba como un susurro en la página: la próxima vez que alguien intente dejarme atrás, ya estaré adelante. La subrayé una vez lentamente. Luego cerré el libro, doblé la manta sobre mi regazo y vi el cielo abrirse.